Bueno, muy bien. Hoy vamos a tener el gusto de entrevistar a Pablo Weisberg, que es periodista e investigador. Ha trabajado bueno, tiene un largo currículum, ha trabajado en Noticias Argentina, en Telan, escribió en Miradas al Sur, Tiempo Argentino, El País de Madrid, en Cara y Careta, en Sudestada, Crisis. Hoy es jefe de prensa del ministro de Desarrollo, Arroyo, y es autor, entre otras obras, de varios libros que hemos consultado y que hemos difundido también en modo obrero, la verdad, como La Tablada, A Vencer o Morir, la última batalla de la guerrilla argentina, Firmenich, Operación Vallese, Barraza, El hombre detrás de la historia, La ley y las armas, la biografía de Rodolfo Ortega Peña, que también fue un abogado laboralista, y en particular hoy, por la entrevista que nos convoca, es coautor con Felipe Celesía del libro La noche de las corbatas, sobre los abogados laboralistas desaparecidos del Mar del Plata. Así que, bienvenido Pablo a Modo Obrero. Muchas gracias por la invitación. Un Bueno, placer. queríamos consultarte, bueno, ¿qué fue La noche de las corbatas? Que nos cuentes un poco. La noche de las corbatas fue el único secuestro coordinado de un grupo de abogados laboralistas en Mar del Plata que produce la dictadura militar en 1977. Eso como hecho fáctico, digamos. Pero en términos históricos y políticos, el ataque sobre ese grupo de abogados laboralistas, de abogados de sindicatos que defendían, digamos, que participaban de los procesos de luchas sindicales a través del derecho laboral colectivo, tenía que ver con atacar, era la continuación del ataque que había hecho la dictadura sobre la legislación laboral argentina. Porque la primera ley de fondo estructural que cercena la dictadura es la ley del contrato de trabajo. Un mes y 5 días después de producido el golpe militar del 24 de marzo de 1976, lo que hacen es anular y modificar un total de 125 artículos, con lo cual provocan cambios muy profundos en el derecho laboral argentino, que en muchos casos se mantienen hasta hoy, como por ejemplo lo relacionado a la tercerización laboral, ¿no? Nosotros con Felipe lo que analizábamos después de trabajar el libro, las entrevistas, trazar una línea histórica de lo que había pasado, era que de alguna manera lo que había ocurrido entre cuatro paredes en términos de la modificación estructural de esa ley, que tiene que ver con la estructura económica de la Argentina, fue llevar al terreno, a la calle, esa mutilación de la ley a través del secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato de este grupo de abogados laboralistas, entre los cuales se encontraba Norberto Centeno, que es señalado como el creador de la ley de contrato de trabajo, aunque en realidad fue una ley trabajada colectivamente. Eso es lo interesante, además del rol de Centeno en la conformación de esa ley, ¿no? Perfecto. Y por ahí, para los que nos están escuchando o nos están viendo, entonces, ¿cuál era la intención o por qué primero lleva la noche, el nombre ese de La noche de las corbatas, y qué realmente se estaba persiguiendo? ¿O por qué se estaba asesinando o desapareciendo a ese tipo de personas? ¿Qué tenían en común? Sí. El nombre de La noche de las corbatas lo ponen los mismos secuestradores, a diferencia de otros operativos de secuestro y desaparición, como fue, no sé, la masacre de Margarita Belén, o la noche de los lápices, o la noche de los bastones largos en otra dictadura. Digamos, acá la particularidad que tiene este secuestro colectivo es que son los propios represores los que bautizan ese operativo a través de cuando empiezan a llegar a la cueva, que era el centro clandestino de detención en Mar del Plata, un montón de
hombres de traje y corbata, los mismos detenidos, se empiezan a preguntar qué era lo que estaba pasando, y uno de los represores dice, esta es la noche de las corbatas, pero la ley la aplicamos nosotros. Y después lo que tenían en común este grupo de abogados laboralistas era que era justamente su rol como abogados de sindicatos, su defensa muy férrea del derecho laboral y de el rol de los sindicatos, digamos, apoyatura de los sindicatos en los tribunales. Y después lo que tenían era que era un grupo, de alguna manera, variopinto de abogados populares, digamos, del amplio campo popular, podríamos decir hoy, que iba desde la izquierda marxista hasta el peronismo, digamos, ¿no? Transitando los distintos colores. De alguna manera era un secuestro ejemplificador porque golpeaba sobre abogados que podían representar a distintos sectores de la política, ¿no? Y además pegaba sobre el padre del derecho laboral, ¿no? Claro. Pero entonces no se trataba de personas que eran o eran subversivos o que estaban en la guerrilla o nada de eso. Simplemente eran abogados que ejercían la profesión. Claro, eran abogados laboralistas que ejercían la profesión. Lo que pasa que, digo, este secuestro, de alguna manera, echa por tierra el planteo de que la dictadura venía a terminar con la guerrilla, digamos, ¿no? Como si el problema fuera la guerrilla, una entelequia, digamos. Porque justamente la primera ley que modifica la dictadura es la ley de contrato de trabajo, que es la que dirime las diferencias dentro del sistema capitalista entre capital y trabajo, digamos, ¿no? Entonces lo que vinieron a hacer es claro, digamos, vinieron a modificar la estructura de distribución en la Argentina, vinieron a modificar la estructura económica de la Argentina, eso va a ocurrir después ya en 1977 con la imposición de la ley de entidades financieras y la derogación Hoy vigente, de ¿no? ¿Eh? Hoy vigente. Claro, hoy vigente, por supuesto. Por supuesto. Bien. Sí. Y por ahí leyendo, ¿no? El libro, lo hemos leído varias veces, porque la verdad que tiene mucha información, porque hicieron una investigación impresionante, más allá de las entrevistas que fueron haciendo. Por ahí, lo que destacan muchos de los que estaban prisioneros en ese momento, en la cueva, como decías vos, en ese lugar clandestino de detención, era que había civiles, ¿puede ser? Sí, ahí algunos testimonios hablan de que había habido una participación de civiles vinculados a Concentración Nacional Universitaria, que era un grupo de extrema derecha dentro del peronismo, que como particularidad había pasado a funcionar como una banda paramilitar, digamos, ¿no? Más allá de su concepción ideológica, digamos, ¿no? Incluso hay... Sí, te escucho, Pablo. No, incluso hay como un dato interesante o particular, que es que cuando se produce el golpe hay un sector dentro de la CNU que rompe con la CNU y se va porque dice, este es un golpe gorila porque es contra un gobierno peronista. O sea que la CNU era de corriente peronista, de un tinte más de derecha, como decías vos, pero estaba también dividido entre aquellos demócratas y no, ¿no? O una cuestión así, podría decirse. Por ejemplo, sí, no sé cómo calificarlo, pero se produce una división porque hay una parte que dice nosotros no vamos a sostener el golpe, digamos, ¿no? Y hay otra parte que pasa a operar directamente con los grupos de tareas. Y ellos por ahí se puede entender Ahí, que estaban atrás de estos secuestros y desapariciones. se supone que por lo menos aportaron parte de la inteligencia para llevar adelante los secuestros. Sí, porque llama la atención por ahí de los testimonios, es que a veces los mismos militares cuando estaban torturando no sabían de quiénes se trataban o no conocían por ahí a las víctimas de su desaparición, por ahí algunas cuestiones que no están claras del todo. Por ahí da la sensación, uno leyéndolo, como que en realidad había intereses de civiles
o de otro tipo de intereses económicos, como vos decías, porque eran abogados de sindicatos, y por ahí sabían que eran abogados que no se prestaban al juego por ahí de las patronales, y entonces había una respuesta por ahí, porque en realidad lo tuvo como epicentro, como vos decías, en Mar del Plata. ¿Sucedió en otro lugar un hecho similar? No. Incluso a Jorge Candeloro y a su esposa, a su viuda hoy, Marta García, los van a buscar. Ellos estaban en un exilio interno en Neuquén, y los van a rastrear a Neuquén, y los secuestran en Neuquén y los mandan a Mar del Plata. O sea, había cierta preocupación por las fuerzas militares con asiento en Mar del Plata por estos secuestros. Es posible, nosotros no logramos avanzar en eso, pero seguramente eran abogados que eran incómodos, que eran muy molestos para las patronales, de eso no hay dudas. Hay un caso que no integró la Noche de las Corbatas, pero que fue secuestrado antes en Necochea, que es Raffagelli, actual juez de Cámara, que fue secuestrado unos días después de que él logró la reincorporación de un delegado echado de Astilleros Banoli. Y a él lo torturaron por eso. Logró sobrevivir, y bueno, cómo son las vueltas del destino, ¿no? Digamos que los sectores más reconcentrados y más ubicados en las políticas neoliberales, como fue la dictadura, como fue ahora el macrismo, también lo persiguieron a él, ¿no? Porque ¿Hicieron juicio político? Que él, claro, le hicieron un juicio político por el contenido de sus sentencias, ¿no? Bueno, De alguna manera, sí. Raffagelli sufrió o pagó las consecuencias de sus conocimientos en el derecho con la dictadura, y también, de alguna manera, con el macrismo, ¿no? Y hoy en Mar del Plata, esa situación, porque hemos visto por ahí algunas cuestiones de ciertos resurgimientos, de ciertos movimientos neonazis, ¿puede ser que tenga algún tipo de vínculo con como aquel antecedente o alguna cuestión así? ¿Ustedes hayan investigado? La verdad que eso? Nosotros trabajamos junto con Felipe en un documental que se llama La Feliz, que aborda la cuestión de los neonazis en Mar del Plata, y que traza o intenta trazar algunos vínculos históricos para poder entender, vinculando con la CNU y qué relaciones podrían tener. La verdad, nosotros no logramos entender por qué en Mar del Plata se producen esos surgimientos de esos grupos como más de extrema derecha, pero la realidad es que ocurren, digamos. Sí, y por ahí, volviendo un poco a la historia, el vínculo entre tantos laboralistas, tanto movimiento sindical, el Mar del Plata, como un antecedente, ¿no? Porque algo dicen ustedes al comienzo del libro, ¿no? Como el por Es que qué. Mar del Plata, claro, Mar del Plata lo que tiene es, en su propia conformación, al pasar de ser una ciudad balnearia y empezar después a tener, digamos, un componente agropecuario en su entorno y un componente industrial y turístico en su centro, en su núcleo, se convierte en una ciudad muy obrera, de mucho movimiento de trabajadores y trabajadoras. Y eso va generando las tensiones propias del desarrollo de la fuerza de producción, digamos, eso es inevitable. De hecho, Centeno y Candeloro, mientras trabajaron asociados, participan de la conformación del convenio colectivo de los fileteros y harineros, que era las dos últimas ramas del sector pesquero que no tenía convenio colectivo. Está bien. Y hoy, haciendo un paralelismo en la actualidad, ¿cómo está esa situación obrera, movimiento obrero, sindical en Mar del Plata, conforme lo que ustedes conociendo la historia, la investigación y haciendo por ahí una visión de lo que está pasando hoy en Mar del Plata?
No, la verdad que no tengo mucho detalle. Lo que sí está claro es que, y me escapo por una tangente, ¿no? Digamos, pero lo que sí está claro es que la crisis que está provocando la pandemia va a modificar y va a llevar a modificaciones en las formas de trabajo, y eso inevitablemente va a provocar nuevas tensiones en cómo se resuelva el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Bueno, no queremos quitarte más tiempo, Pablo. Te agradecemos por la nota, por la información que nos brindaste, primero a través de tus libros, y que nos hemos formado a través de ellos, y que agradecemos también la investigación. Uno lo dice a nombre propio también como laboralista, porque rescata la historia también de nuestros antecedentes y lo que nos dejaron la posta en realidad, y es responsabilidad nuestra también, tanto de laboralistas como de trabajadores, llevar a cabo aquella búsqueda de justicia social, ¿no? Que estaban buscando o que lo tenían en común por ahí, esos laboralistas, ¿no? Bien. Bueno, no, muchísimas gracias por la entrevista. Siempre es un placer conversar con ustedes. Perfecto. Bueno, y después le comentamos a toda la audición de que estos días, el 7 de julio, va a ser este día que se conmemora los 43 años de la noche de 43 años de la noche de las corbatas, bien digo, y se va a hacer un acto virtual en la cual va a haber varios expositores. De hecho, uno de los documentos que van a compartir va a ser el de Felipe y el de Pablo, respecto de la vida de Centeno, porque va a ser un homenaje a Norberto Centeno, y también Modo Obrero va a participar porque hizo una entrevista a Ricardo Cornaglia, que seguramente el miércoles próximo 8 lo vamos a estar pasando por este mismo programa. Así que muchísimas gracias, Pablo, nuevamente, y saludo entonces a la gente por allá.